No hay Dios. Es una frase inquietante, perturbadora, compleja. No hay Dios. Le pido el favor a alguno de ustedes que tenga la amabilidad de leer el Salmo 14. Piensa el necio en su interior: Dios no existe. El Señor se asoma desde el cielo hacia los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato, alguien que busque a Dios. Se ha corrompido, odiosa es su conducta. No hay quien obre bien. Todos se han rebelado, a una se han obstinado. No hay uno que haga el bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo, que devoran el grano del Señor que no han cosechado. Véanlos aterrarse, véanlos aterrarse sobremanera, pues Dios está en la asamblea de los justos. El grupo de los humildes los abochornará, porque el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, hará fiesta Israel. Gracias. El salmista abre el hemistiquio. El hemistiquio es la primera estrofa, compuesta de dos dísticos. Abre ese hemistiquio de esa primera estrofa con esta frase que yo les digo perturbadora, inquietante, desconcertante. No hay Dios. En el colmo de la vaciedad, en el colmo de la inmoralidad y de la irreflexión, que es lo que caracteriza al necio, al injusto, al malvado. Tengan en cuenta esa caracterización. El justo, ya nos lo han caracterizado los salmos, nos lo van a seguir caracterizando. Al malvado lo van a caracterizar muy bien. Entonces, en el colmo de la vaciedad, inmoralidad y reflexión, el necio niega a Dios, porque ya no puede fingir más, y su ateísmo práctico es un ateísmo práctico, no es teórico, es práctico. Y su ateísmo práctico es evidente. En la vida de fe del pueblo de Israel solo hay dos posibilidades desde la reflexión poética sapiencial. Una de ellas es buscar a Dios y encontrar la verdad, la justicia y el sentido de vida, o negarlo y caer en el sinsentido. El que busca pretende asistencia y protección, no le angustia la presencia de Dios. Aquel que niega siente a Dios como un estorbo para su inmoralidad y sus planes de dominio y sometimiento. Se le convierte en un obstáculo. La conciencia le va a repicar una y otra vez. El ateísmo en sí no es un problema. El ateísmo práctico hoy en día tiene una denominación distinta. ¿Cómo se llama? No se llama ateísmo práctico, se le da otra denominación. ¿Quién me dice cómo se llama? Porque fíjense ustedes, el ateísmo no tiene problema en sí, porque el ateo teórico, porque en últimas, pues es un buen creyente. Porque como dice San Anselmo en su proslogion, uno niega lo que no existe, lo que existe, uno niega lo que existe, lo que no existe, pues ¿para qué lo va a negar? ¿Cómo voy a negar algo que no existe si no soy consciente de su existencia? Yo únicamente niego aquello que tiene existencia. Entonces, cuando digo no, cuando el ateo niega la existencia de Dios, implícitamente la está afirmando, por lo menos es consciente de Dios y toda su vida se la pasa en ese movimiento constante de estar negando o no aceptando la presencia o la existencia de Dios. Entonces, implícitamente la está afirmando. Uno niega lo que existe. Lo que existe uno lo niega. Lo que no existe, si no tengo conciencia, pues no lo puedo negar. Pero hay un ateísmo práctico que es peligroso. Allí lo denuncia
el Salmo 14. ¿Y hoy en día cómo se llama este culto? ¿Secularización? No. La secularización ya es un fenómeno que viene de allí. ¿Cómo se llama? No tiene el nombre de ateísmo práctico, pero en sí mismo implica el ateísmo práctico. ¿El agnosticismo, padre? Correcto. Claro, porque el agnóstico ni afirma ni niega, ni le importa, ni afirma ni niega, simplemente vive indiferente a la existencia o presencia de Dios. Es indiferente, lo cual es más complicado todavía, porque el ateo lo tiene presente, pero el agnóstico no le importa. Entonces, solo hay dos posibilidades dentro de la vida de fe del pueblo de Israel, desde lo que nos dice la reflexión poética sapiencial: buscar a Dios y encontrar la verdad, la justicia y el sentido de vida, o negarlo y caer en el sinsentido, o vivir sin él, que es más complicado. El que busca a Dios pretende asistencia, pretende protección, no le angustia la presencia de Dios, pero aquel que niega, no nocionalmente, no a través de la palabra, sino a través de sus actos, porque es indiferente a Dios, le tiene sin cuidado, porque lo siente como un estorbo para su inmoralidad y sus planes de dominio y sometimiento, prefiere ignorarle. Este salmo no es una súplica, pretende una exposición acerca de la maldad en el mundo. La maldad en el mundo, la injusticia en su máxima expresión en el mundo. El pobre no solo es víctima de un individuo, sino también de una macroestructura de injusticia, una macroestructura de pecado, que pretende nuevamente normalizar la corrupción, aparentar estabilidad, distorsionar la verdad, acallar o invisibilizar al que no se somete, o pone en riesgo la ambición de los malvados. O sea que piensa en unos nuevos frentes que nos plantea también la justicia y la atención al oprimido, al pobre, al débil, al necesitado, al frágil, etc. Nos pide ser conscientes de que hay una macroestructura de pecado y de que si yo quiero echar a andar un proyecto de justicia, tengo que analizar esa estructura de pecado, tengo que conocerla muy bien, que pretende normalizar la corrupción. Entonces la justicia tiene que propender a no normalizar la corrupción, que tiende esa macroestructura de injusticia a aparentar estabilidad. Entonces la justicia tiene que denunciar esa aparente estabilidad. Tiende a distorsionar la verdad. La justicia tiene que buscar la verdad. Quiere acallar o invisibilizar a los que no se someten o ponen en riesgo la ambición de los malvados. Tiene que actuar frente a eso, el justo. Quienes en muchos casos venden la idea de que Dios se ha desentendido del mundo, de que no existe o que es posible vivir al margen de él, y por tanto sugieren sutilmente que hay que comportarse como a cada quien le plazca. Todo lo anterior bajo el ropaje de la pseudo libertad. Es decir, el análisis de esa macroestructura es importante para poder establecer unas líneas claras de trabajos en la justicia. Hay que conocer bien todo ese entramado complejo de injusticia. La expresión "no hay Dios". Esa expresión "no hay Dios" es un total desprecio por la vida como un don, y por ende la máxima corrupción. Esta frase, aquí tenemos un ejemplo de la máxima corrupción en la Biblia, la máxima injusticia práctica. El explotador no tiene ningún escrúpulo a la hora de causar sufrimiento, porque carece de empatía. Párrafos atrás, ya los salmos nos dijeron que su corazón está fragmentado, que su pensamiento y emociones están rotos. Así que el peligro para el ingenuo, que es un tipo de pobreza, para el inocente, otro, es enorme.
y solo la confianza en el Señor de la vida y la apropiación y praxis de los mínimos éticos y morales para vivir en sociedad lo pueden preservar de la iniquidad. Descartar al Dios de la vida cotidiana puede conducir a un mundo perverso, carente de moral, misericordia y sensibilidad. Ese es un trabajo importante. Hacer conscientes, anunciar, comunicar al Dios de la vida cotidiana, al Dios que anda entre nubes, lejos, fuera del mundo, sino al Dios de la vida cotidiana. El justo no puede descuidarse, porque cuando se produce una separación entre la experiencia de fe y las actitudes en el acontecer de cada día, inmediatamente surge ese ateísmo práctico. Atención a esto, porque ustedes han escuchado esa frase absurda, pero muy típica. Yo soy creyente, padre, pero no practicante. Pues usted es un incoherente. Piense bien, piense bien. Lo que está diciendo es un absurdo. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es tanto una religión, no es una doctrina de memorizar núcleos temáticos. No, el cristianismo es una praxis. Praxis. ¿Praxis de qué? De lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Entonces, el cristianismo es praxis. Si usted dice yo soy creyente pero no practicante, se está contradiciendo. Entonces no es. Usted no es nada. Usted no es católico ni es nada. No es cristiano, no es nada. Nada. Porque es una praxis. Lo que creo, lo vivo. Si no lo vivo, no tiene sentido. Entonces, ese ateísmo práctico surge cuando yo separo mi experiencia de fe y las actitudes en el acontecer de cada día, ¿sí? Cuando vivo en una incoherencia tremenda, que es muy posible y que es típica. Es 1000 veces más nocivo que el ateísmo teórico, 1000 veces. Cuando este tipo de ateísmo acontece en el interior de la vida de las personas, al interior de la vida de la iglesia, al interior de la vida de quienes estamos en este camino y hemos optado por el servicio radical al Señor, entonces aparecen lo que yo hablaba ayer, agendas ocultas, quienes esconden sus oscuras falencias detrás de una rígida piedad, tal vez, para calmar el desasosiego que los produce el caos interior. Suele ser así, es peligroso, que ya no pueden controlar. La manipulación, la no aceptación de su realidad los lleva a convertirse en aquellos sujetos a los cuales los libros sapienciales denominan el necio y el terco. El necio y el terco. Son los únicos de los cuales se dice en el libro de los Proverbios una expresión bastante fuerte. Alguien de ustedes que haga el favor de leer Proverbios 15, espero no estar mal, Proverbios 15, del 7 al 10. Gracias. Sí, todo su actuar, todo el actuar del necio es abominable a los ojos del Señor. El actuar del necio es abominable. Abomina el camino malo. Abominable a los ojos del Señor la existencia de aquel que actúa en una incoherencia entre lo que dice creer y su forma de actuar.
Entonces, esa frase, no hay Dios, del malvado, o sea, sin Dios, vive sin Dios, le permite ejecutar todo tipo de injusticia, porque ha llegado a lo que dice ahí el segundo punto de la diapositiva, ha llegado al colmo de la vaciedad, de la inmoralidad y de la irreflexión. Niega a Dios prácticamente porque no puede fingir más su capacidad de creer. Y solo tenemos dos posibilidades: buscar a Dios y encontrar la verdad, la justicia y el sentido de vida, o negarlo y caer en el sinsentido. Es un salmo bastante fuerte que nos muestra y nos ayuda a caracterizar las acciones de quien es denominado y denotado como injusto en los textos sapienciales, especialmente en los textos poéticos. Es un desprecio, dijimos, de la vida como don y la máxima corrupción. No tiene escrúpulos. Esa es una característica del injusto en la Sagrada Escritura, la carencia de escrúpulos. Al momento de causar sufrimiento, no sentir ningún remordimiento, y por eso lo puede hacer una y otra vez. Y ese corazón del injusto es contumaz. Y por eso el peligro del inocente es cada vez mayor, mucho el peligro que se esconde tras ciertas actitudes que deben ser puestas en evidencia y focalizadas. Vamos a mirar otro salmo, que es el Salmo 18. El Salmo, le pido a alguien leer Salmo 18 de los versículos 1 al 7. Salmo 18. Te quiero, Yahvé, mi fortaleza, mi Salvador que me salva de la violencia. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios. La roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, salvadora. Mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé digno de alabanza y me veo libre de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los torrentes destructores. Los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. En mi angustia, grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. Gracias. Fíjense en ustedes esta primera estrofa del maestro de coro, del siervo de Yahvé, dirigido a Yahvé las palabras de este cántico. Y el segundo versículo, dijo: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. A diferencia de la penumbra con que iniciaba el salmo anterior, no hay Dios. Aquí todas las estrofas se iluminan con el primer verbo que resuena en toda la poesía. Es el verbo regen, asociado muchas veces con la compasión, pero en la forma de conjugación como está ahí en este salmo, Arjanká, Hadonai, Hiski, Arjanká. La forma como está conjugado en esta estrofa significa amar, entrañablemente, amar. Y es bastante significativo, porque si ustedes tienen abierta su Biblia, miren ese versículo 2. Dijo: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. El orante es el que está diciendo eso. No se les olvide siempre los textos bíblicos. ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Y a quién lo dice? Entonces ese es el orante. Yo te amo, Señor. Es un amor entrañable. Por primera vez
en el Antiguo Testamento se utiliza esta forma del verbo, porque viene de este verbo se desprende esta expresión rajamín, que es compasión pero con las entrañas. Acá es amar entrañablemente. Generalmente, el que ama así es Dios. El único que ama de esa forma, desde las entrañas, es Dios. Pero aquí, por primera vez, en el Antiguo Testamento se utiliza esta forma del verbo, es un imperfecto, teniendo a Dios como el objeto del amor y no prodigándolo, como suele suceder. En este caso, el sujeto, les recuerdo a este salmista, que siente amor desde las entrañas por el Señor. El orante es un justo. Entonces, si allá damos unas características del injusto ya muy definidas, aquí hay una característica esencial del justo. Aquel que es capaz de amar a Dios desde las entrañas. Ese es un justo. Porque alguien con un amor así es incapaz de dañar. Incapaz. Es ese amor no afectivo, sino efectivo. Y ustedes dirán, pero el padre nos metió a su padre San Agustín por todos lados, pero bueno, pues es que es padre de la iglesia. Padre de ustedes también es claro, padre de la iglesia. Eso no lo podemos desconocer. Él dice, ama y haz lo que quieras. Esa frase es extraña, ¿no? Esa frase es como tal, correcta. Ama y haz lo que quieras. Ama. Ama y haz lo que quieras. Quien de verdad tiene este amor, no el amor del deseo, que comporta cierto egoísmo, pues no es malo, no es que sea malo, ¿no? Pero quien tiene este tipo de amor ya, quien lo ha desarrollado, quien lo ha encontrado, pues ama y no hay ningún problema, nunca hará daño, puede hacer lo que quiera, todo lo que haga no será malo. Entonces, aquí, en el Antiguo Testamento, es un texto único y excepcional. El salmista siente amor desde las entrañas por Dios. Es un justo, y es un justo porque alguien así es incapaz de dañar. Entonces, miren, como en el salmo anterior que era oscuro, teníamos unas características, decíamos, del injusto, muy precisas y muy dramáticas. Aquí tenemos una caracterización del justo, pero perfecta. Ama con las entrañas y es incapaz de hacer daño. Ese es el justo. Ama con las entrañas a Dios y por ende es incapaz de hacer daño. Es un sentimiento que supera las emociones y se traduce en ese servicio desinteresado. Dios responde con una cálida acogida, la misma que otorga al débil que lo busca. En este salmo los enemigos no cuentan, si ustedes se fijan. No hay nada que temer, nada. El orante se une a Dios y se entrega totalmente a Él. Los enemigos parecen desvanecerse. Nada pueden con quien ama con todas sus fuerzas a Dios. ¿Qué es lo que va a caracterizar el mesianismo de Jesús después? El mesianismo de la no violencia. Y por eso fue tan difícil entenderlo. Pero generalmente es así. Un violento lo que busca es que usted le responda con violencia. Alguien que es pendenciero, que a todo momento busca conflicto, lo que quiere es recibir lo mismo, se nutre. Su vaciedad, su personalidad laberíntica, lo lleva a nutrirse de la ira que desencadena en otro. Pero cuando un pendenciero, un violento, un agresivo, no encuentra lo mismo, se frustra. Seguirá intentando hundir y lastimar, pero si no encuentra la respuesta agresiva, se frustra. Entonces, por eso decimos que es un sentimiento que supera las emociones y es servicio desinteresado. Y no hay que temer en este salmo, no hay nada que temer. El orante está unido a Dios y se entrega a Él
de todo corazón. Nada se teme. Los enemigos se desvanecieron, están desaparecidos, porque nada pueden con quien ama con todas sus fuerzas a Dios. Ni siquiera el justo ni siquiera debe preocuparse por defenderse. La seguridad que Dios le otorga basta para superar las acechanzas de los malvados en todas sus dimensiones. No pierde la tranquilidad. El salmista parece sugerir que aún en medio de peligros que superan las capacidades humanas, cuando el panorama se torna desolador y hostil, nada habrá que temer de Dios, porque de Dios vendrá el auxilio, no a través de intervenciones extraordinarias que alteren la libertad y el orden natural, no. La fe suscita en el que suplica la capacidad de intuir peligros y evitarlos, o la fuerza psicológica para sobreponerse y enfrentar las aguas torrenciales de la violencia con la no violencia, sino con astucia, con inteligencia, desarticulando de esta manera la dialéctica del odio y de la respuesta airada, que es de lo que se nutre el injusto. Hay enemigos que avanzan a hurtadillas y resultan más peligrosos que aquellos que vienen de fuera. Son los enemigos que atacan desde dentro, como el egoísmo, la ambición, el rencor. El justo, nos lo dice el Salmo, no está exento nunca de estos sentimientos dañinos, no está exento. Sin embargo, respetando al máximo la libertad, solo Dios puede hacerle consciente de tales tendencias y hacer que las supere. Él es quien arroja luz en nuestro interior como una lámpara para que podamos conocernos y de cuando en vez saquemos fuera lo que no cuenta, aquello que sobra, caminando con más fluidez y con seguridad. Pero si no se vive en esa relacionalidad permanente con Dios, pues es grave. ¿Quién nos va a poder alertar de los sentimientos que van a producir injusticia y violencia en nuestro ser? Solo Dios, que respetando al máximo la libertad, nos hace conscientes de tales tendencias. Entonces el justo es un orante, señores, el justo es un orante. El justo no pone su confianza en sí mismo. Así yo tengo una gran capacidad para liderar grupos y ya soy maravilloso y me convertí en un show. No, el Señor no busca servidores que sean show. El showman no le interesa. Porque a los que les gusta hacer show, tarde que temprano se los lleva el ventarrón de la soberbia. Tarde que temprano. Y quedan mal. Lo que el justo, aquel que va a trabajar por la justicia, es un orante. La oración diaria, la experiencia diaria de la oración es clave. Si no se crece en una experiencia de oración profunda, el resto sobra, porque nadie nos va a hacer conscientes de las tendencias negativas que nos pueden superar. Y es solo Dios, en ese ambiente de oración del justo, el justo es orante en los salmos. Es Él quien arroja luz en nuestro interior como esa lámpara, para que podamos conocernos y en algunos momentos saquemos fuera lo que no cuenta, lo que sobra, caminando con más fluidez y con más seguridad. Pero la oración es clave. La espiritualidad es esencial en la justicia. Es esencial. Quien no hace oración y quien no tiene una vida de espiritualidad, poco a poco se va desintegrando en su vida. No hay unificación en su ser, sino desintegración. Y entonces va a estar volcado hacia afuera. Y entonces va a vivir pendiente del aplauso. Y todas sus acciones no serán de profundidad espiritual, sino de espectáculo. Y eso a la larga cansa. Porque solo una adecuada espiritualidad
va a hacer que los demás busquen ese encuentro con Dios. De lo contrario, pues se van a encontrar con alguien cada vez más vacío. Esas características del justo. Entonces, fíjense ustedes en este Salmo 18. ¿Sí? Aquel que ama a Dios con las entrañas es el justo. Y es justo porque con un amor así es incapaz de dañar. Está dispuesto a servir, porque ese amor es desinteresado. Ama y haz lo que quieras. El justo nunca responde con violencia. Su característica es la no violencia. Y está a salvo, siempre se siente a salvo y siempre se siente con fuerza. Y no está exento, el justo nunca está exento de sentimientos dañinos. Nunca, nunca estamos exentos, jamás de sentimientos dañinos, nunca. Pero una adecuada espiritualidad nos va a alertar, va a hacer sonar la campana cuando esas tendencias estén creciendo, y sonará esa campana de alerta, pero con una adecuada oración y espiritualidad para ponernos alerta y evitar que nos superen. El pobre que suplica en el momento del peligro debe tener como premisa fundamental que la salvación y refugio provenientes de Dios requieren el reconocimiento de la propia limitación y la necesidad de ayuda. Sin este antecedente siempre habrá clara oposición de orgullo y arrogancia, siempre. Si uno tiene que sentirse necesitado de Dios constantemente. Sin esa necesidad de Dios, habrá oposición, orgullo y arrogancia, tanto para dejarse ayudar como para prestar ayuda al que sufre. Atención a eso, que es clave a la hora de ejercer justicia. El pobre que suplica en el momento de peligro debe tener una premisa fundamental, o sea, el justo que suplica en el momento del peligro. Que la salvación y el refugio provienen de Dios. Y requiere el reconocimiento de nuestra limitación y la necesidad de ayuda. De lo contrario, va a salir el orgullo, va a salir la arrogancia, va a salir el despotismo y otras tendencias. Y no voy a ser capaz de dejarme ayudar y menos de prestar ayuda a otro. La solidaridad de Dios actúa en el que suplica siempre. La solidaridad de Dios actúa en aquel que es capaz de contener la violencia interior. De igual forma, la solidaridad con el prójimo exige previamente desarmar el corazón. Atención, yo quiero ser solidario con el prójimo, pero quiero ser creíble. Y debo ser creíble. Y esa solidaridad con el prójimo exige previamente desarmar el corazón. Se nota, si ustedes son lo suficientemente sutiles, agudos, detallistas, se nota cuando alguien está ayudando al prójimo por figurar, por quedar bien, o cuando alguien está ayudando al prójimo de corazón y con entrañas, sin importar nada. Se nota. Porque quien lo hace por figurar no ha desarmado el corazón, donde se siente y donde se piensa. En cambio, quien es solidario con el prójimo, de verdad, desde las entrañas, ha desarmado el corazón, donde se siente y donde se piensa. Una forma espiritualizada y positiva de la pobreza es aquella donde el sujeto se siente necesitado de Dios. Alguien así puede hacer frente con más facilidad al flagelo de la autorreferencialidad. Acuérdense que yo les decía que hay un tipo de pobreza positiva que son claves. Este es un tipo de pobreza positiva, la espiritualización, espiritualizada. Aquella donde el sujeto se siente necesitado de Dios. O sea, quien vaya a hacer justicia tiene que tener este tipo de pobreza positiva, espiritualizada,
sentirse necesitado de Dios. ¿Por qué? Porque alguien así puede hacer frente a todo con mucha facilidad, sin el peligro de que lo ronde y de que lo invada y que lo manipule el flagelo de la autorreferencialidad. Ustedes se dan cuenta que ustedes a veces hablan con personas y siempre terminan hablando de sí mismas. Y usted le puede contar sus problemas, no, va a seguir hablando de sí mismo. Y usted va a tratar de que le escuche más sobre su situación, y sí, le va a escuchar, pero terminará hablando y comparándose. Todo lo que usted le diga va a girar alrededor de él. Porque quien hace frente, aquel que tiene esta pobreza positiva, espiritualizada, y que pueda hacer frente al flagelo de la autorreferencialidad, nunca se considera superior o inferior a nadie. Atención, no, nunca se considera ni superior ni inferior a nadie. Es quien es. Es quien es. Ni superior ni inferior a nadie. Esta persona que tiene este tipo de pobreza positiva, quien se siente necesitado de Dios, como deja que Dios actúe y que arroje luz en su interior y es capaz de hacer introspección, pues tiene un sano amor hacia sí mismo. Conoce sus debilidades y conoce su grandeza, conoce su virtud, conoce su miseria y por tanto tiene un sano amor hacia sí mismo. Es capaz de reconocer sus diferencias y distinguir también la diferencia que hay en el otro. Y como reconoce como se reconoce como diferente y reconoce al que tiene frente a sí como diferente del mismo, pero no por ello contrario, sino complementario, entonces jamás actúa con violencia, jamás actúa con imposición, jamás actúa con prepotencia. No, es justo, es un justo, es aquel que sabe hacer justicia. El resultado, una auténtica y sana convivencia sin rechazar, sin excluir y mucho menos pretender dominar a nadie. A nadie. Esa es una caracterización interesante en este salmo acerca del justo. Aquel que puede hacer justicia sin hacer show, sino desde el corazón. Aquel que no busca autorreferencialidad, no, aquel que actúa como es. No es ni superior ni inferior a nadie, es. No sé si hay alguna duda hasta allí. Y si no, avanzamos. El Salmo 40. Alguien que nos amablemente nos lea el Salmo 40. Salmo 40. Sí, señor.
Gracias. El salmista parece estar frente a un lienzo. Imagínense ustedes un pintor frente a un lienzo, dispuesto a plasmar una historia donde el humilde lo espera todo de Dios. Todo. Esperanza contra toda desesperanza. Atravesaba una dura tormenta en su vida. Sentía que se hundía en el fango, dice el Salmo, pero el Señor lo escucha y lo libera de su aflicción. Dios parece borrar de la vida de este humilde todo mal, todo pecado. La vida renace de nuevo y todo resquicio de dolor como que queda en el olvido. Y ahora solo permanece la alegría de haber sido tocado y transformado por el Señor, que no le echa en cara su pasado y ve en este pecador un hombre con infinitas posibilidades de realizarse en el presente. Esto mismo va a hacer Jesús, mostrando la justicia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Aquí hay un ejemplo clarísimo de justicia de Dios. Y allá Jesús, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, va a hacer lo mismo. Todo renace de nuevo. O sea, queda atrás el pecado, todo renace de nuevo, el dolor queda a un lado, permanece la alegría de haber sido tocado, transformado por el Señor. Nunca le echen cara a su pasado. Cuando a Jesús le lleven la mujer acusada de adulterio, nunca le echen cara a lo que hizo, no le echen una retahíla, pero mire lo que, como solemos hacer a veces nosotros, que llega y le echamos una retahíla de todo en cara, todo, absolutamente todo. Y después que nos hemos complacido, echándole en cara, entonces ya no actúa así Jesús ni Dios. Esa es la justicia de Dios, no echar en cara, no sacarle a relucir los antecedentes. ¿Para qué? ¿Para qué? No le echen cara a su pasado y ve en el pecador un hombre con infinitas posibilidades de realizarse en el presente. Siempre tiene esa confianza de que ese hombre tiene infinitas posibilidades de realizarse. La representación metafórica de un Dios que se inclina para escuchar otra vez. Es decir, que centra, que pone toda su atención en los gritos. Describe a un Señor que al mismo tiempo que escucha, libera. Lo que pasa es que uno en español no lo alcanza a notar, pero en hebreo sí se percibe por la forma y la sintaxis de los verbos. Un Dios que escucha y al mismo tiempo que escucha ya está liberando, ya lo está haciendo. En el pensamiento de Dios ya está la iniciativa de salvar, incluso antes de escuchar el grito. Ese verbo que aparece ahí, el shma, no es shema, ¿no? Shma, es un yictol y tiene un valor aspectual de pasado, pero un valor aspectual. Es una acción que inició en el pasado y que se extiende hasta el presente. Por eso, al mismo tiempo que escucha, al mismo tiempo libera. Y por eso se puede decir que en el pensamiento de Dios ya está la iniciativa de salvar, incluso antes de escuchar el grito. Ya ha visto. La seguridad está garantizada. La seguridad está totalmente garantizada del que sufre, con una metáfora, la metáfora de la roca sólida. Los pies del pobre están firmes. Los pies del que ha padecido la injusticia están firmes. Se puede asumir la vida con tranquilidad, dejando de lado las inseguridades. Entonces, un tipo de justicia que decíamos ayer no solo consiste en subsanar algunas necesidades puntuales, sino también en promover al ser humano, promocionar al ser humano. Eso es clave.
Trabajar la justicia es también promover a esta persona, que empiece a valerse por sí misma, que empiece a tener confianza en sí misma, que sea capaz de desafiar sus miedos, que sea capaz también de arriesgarse y lanzarse. Aquel verbo shma, escuchar, ahí es un verbo deóntico, de finalidad, que por su aspectualidad indica una acción cumplida de forma, ¿sí?, puntual, escucha y libera al mismo tiempo y se extiende. Sigue escuchando y sigue liberando. Así como Dios está presto para escuchar, el humilde debe tener un oído abierto, atento, no solo para oír, sino para comprender las palabras de Dios, lo que Él desea que hagamos. El escuchar es vital para el humilde, porque está asociado al conocimiento, especialmente a la sabiduría, que no es otra cosa que el arte de vivir correctamente. El justo tiene que tener una gran capacidad de escucha, enorme capacidad de escucha. Dios está dispuesto a rescatarnos de las esclavitudes del pecado y debemos entonces afinar el oído para oír su voz, y la mejor forma es el silencio externo e interno. Externo e interno. El que Dios escucha al hombre en medio de sus luces y sus sombras debe llevar a la acción de gracias, no solo de palabra y ritos, sino haciendo uso de todas las capacidades para ayudar a liberar a otros de sus dificultades, cualesquiera que éstas sean. El amor de Dios debe ser difusivo y sin exclusión. La justicia tiene que ser difusiva y sin exclusión. Así como liberó al pobre de perecer en la charca fangosa, todo creyente debe estar atento a escuchar y actuar ante el gemido del pobre, sin exclusión, a cualquier tipo de pobreza. La pobreza es una carencia de alegría. Este es otro tipo de pobreza. Aquí queda insinuada en este salmo. Queda insinuada la pobreza como carencia de alegría. Eso es algo que tampoco pensamos a veces cuando queremos actuar en favor de otros. Mucha gente, si ustedes se dan cuenta y lo perciben y lo analizan, mucha gente queda fuera del radio de nuestra acción pastoral de justicia. Mucha. Porque no identificamos y porque no hemos hecho un muestreo de los tipos de pobreza que hay. Hay un tipo de pobreza que es la soledad extrema. Hay gente que vive en una soledad extrema y no por gusto. Porque una cosa es que alguien viva bien su soledad y que le agrade y sea una soledad constructiva, provechosa. Pero alguien vive la soledad, hay gente que vive la soledad como un vacío impuesto. Y es terrible. ¿Qué hacemos frente a ese tipo de miseria? O hay gente que carece de alegría, que por múltiples circunstancias fuertes, duras en su vida, psicológicas, ¿verdad?, emotivo-conductuales, existenciales, del medio en el que vive, ha perdido la alegría. Entonces desarrolla una pobreza como carencia de alegría. ¿Qué hacemos allí? Es otra de las sutiles insinuaciones de este salmo. No le va a generar a usted alegría invitándolo a una celebración. No le va a generar alegría. No le va a generar alegría invitándolo a saltar, a brincar, a lilolá, ¿verdad?, con tambores y cítaras. No. Es algo muy profundo, muy profundo. Entonces, Dios puso un canto en la boca del orante y muchos quedaron sobrecogidos. Si Dios es capaz de colocar una canción, piensen en esta figura antropomórfica de este salmo. Si Dios es capaz de colocar un canto, una canción en boca de un sujeto que la recibe, es porque Dios sabe de música. Le agrada la melodía del canto.
Es una imagen gráfica, cargada, como dije, de antropomorfismo y desconcertante. Porque en la Biblia son comunes las descripciones de un Dios escuchando, son comunes las descripciones de Dios hablando, son comunes las descripciones de Dios salvando, creando, pero no de un Señor que canta. Por eso los salmos y la literatura poética es rica, porque uno debe tener cuidado. Cuando yo traduzco del hebreo, ¿sabes? Dios cantando, no voy a colocar que es un Dios que es capaz de transmitir sentimientos buenos. Ya la embarré. No, hay una regla cuando uno estudia lingüística semítica y es que uno no puede traducir, ¿sí?, una palabra concreta por una palabra abstracta. Y el caso típico, que ahí metió las patas San Jerónimo y le hemos extendido, es el Coelet, ¿sí? Donde uno dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuál vanidad de vanidades? Ahí aparece, sí, es Jebel. Jebel es vapor de agua, humo, soplo, aquello que yo no lo puedo atrapar, que se escapa a mis manos, que desaparece rápidamente, que no dura mucho, vapor de agua, aliento. Entonces, yo no puedo traducir un término concreto por uno abstracto, porque Jebel es algo que no dura, algo efímero, algo que es vacío. Entonces vanidad de vanidades, no, porque ese es un concepto abstracto y lo otro es concreto. Yo tendría que decir humo de humos, aliento de alientos, vaciedad de vaciedades, más bien, lo efímero de lo efímero. Entonces, tengo que tener cuidado porque si en un salmo me dice que Dios tiene alas, pues Dios tiene alas, punto. Porque esa imagen quiere expresar algo muy profundo. Acá dice que Dios pone una canción. Si Dios es capaz de poner una canción en boca de un sujeto que la recibe, le repito, es porque Dios sabe de música. Le agrada la melodía del canto. Y esa imagen gráfica antropomórfica, que es rara, les digo, porque uno encuentra un Dios salvando, un Dios escuchando, un Dios haciendo justicia, un Dios hablando, un Dios creando, un Dios discutiendo, pero un Dios que canta es novedosa. Un Dios que canta. Esto solo puede significar que cuando auxilia, que cuando salva, que cuando hace justicia, es muy feliz. Cuando salva, cuando auxilia, cuando hace justicia, es feliz. Hacer justicia no me tiene que llevar a mí a vivir en angustia. Si hacer justicia me lleva a mí a vivir angustiado, tenso, ya tengo que revisarme inmediatamente qué está pasando. ¿No será que hay autorreferencialidad? Porque si Dios canta, un Señor que canta, solo puede significar que cuando auxilia es feliz. Un Dios de la alegría, que desea sobremanera contagiarnos de ella para que superemos, ¿sí?, una pobreza negativa como es la ausencia de bienestar, la carencia de alegría. Una vez obtenida la felicidad es necesario vivirla, compartirla, hacerla presente en el mundo. Esta es la espiritualidad de comunión que hablábamos hace poco, aquella que proviene de un Dios del canto, el Dios de la danza, que sabe transformar la fatalidad en alegría, que es capaz de hacer eso, transformar la fatalidad en alegría. Para tratar este tipo de pobreza es difícil, hay que echar mano de otros recursos, porque a veces son situaciones muy arraigadas en la persona, muy profundas, que vienen de heridas emocionales, impactos complejos.
y que requieren la ayuda de profesionales. Y nosotros tenemos que estar en esa capacidad de discernir. No todas las carencias, no todas las pobrezas se solucionan diciéndole que vaya y haga oración, sino que hay que ayudarle también desde el punto de vista humano con profesionales para que pueda ser consciente de sus situaciones internas. Pero es un salmo interesante. En ustedes, Dios cuando hace justicia, cuando auxilia, cuando salva, es feliz. Tan feliz que canta. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 68. Si alguien puede hacerme el favor de leer únicamente de los versículos 1 al 13. Salmo 68, versículos 1 al 13. Dios se levanta, se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como se disipa el humo, los disipas. Como se derrite la cera ante el fuego, los malvados perecen ante Dios. Pero los justos se alegran alborozados ante Dios y saltan de alegría. Cantad a Dios, tañed en su honor, abrid paso a los que cabalgan las nubes. Su nombre es Yahvé, exulta ante él. Padre de huérfanos, tutor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios da un hogar a los desvalidos. Abre a los cautivos la puerta de la dicha, mas los rebeldes moran en su suelo estéril. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando cruzabas al desierto, la tierra se retembló y hasta los cielos se licuaron ante Dios, ante el rostro de Dios, el Dios de Israel. Derramaste, oh Dios, una lluvia generosa, reanimaste a tu heredad extenuada. Tu rebaño encontró una morada. Qué bondadoso, oh Dios, al mísero preparabas. El Señor ha dado una orden. Es su mensajero un ejército inmenso. Reyes y ejércitos huyen a la desbandada, y dentro de las casas se reparte el botín. Gracias. Es un himno. Este salmo es un himno de victoria. El pueblo celebra el nombre de Dios. Nombre de Dios. Hemos hablado bastante del nombre. No se trata de un Dios desconocido. No se trata de un Dios proyectado a partir de carencias personales. No. Yahvé es el Señor que ha entrado en la historia y decidió libremente comunicarse a un pueblo transhumante. Si ustedes se fijan, aquí ocurre algo único en la religión de Israel. Cuando ustedes estudian la historia de las religiones, se van a dar cuenta de algo curioso, y es que en muchas religiones, incluso mistéricas, son los hombres los que buscan a la divinidad, buscan complacer a la divinidad, buscan atención, ¿sí? Buscan atención de la divinidad. Quieren lucirse ante las divinidades. En cambio acá, en la religión de Israel ocurre algo totalmente distinto. Qué difícil era, dentro de los cultos mistéricos asirios, asiro-babilonios, complacer a Marduk, a Enlil. Qué difícil. Cuánta sangre a veces tenía que correr para satisfacer a Lilí, una diosa oscura de la noche. Pero acá ocurre en la religión de Israel algo totalmente distinto e inaudito y que a uno debe llevarlo a impresionarse. Uno se impresiona, por lo menos cuando uno es consciente de eso y analiza varios textos, uno queda cada vez más pasmado, porque acá es Dios el que quiere comunicarse con el hombre. Dios es el que busca por todos los medios al hombre. Es Él el quien toma la iniciativa de ir a buscarle, comunicarle, a hablarle, revelarle. Incluso en algunos textos es tan impresionante que es como si Dios se pusiese al frente de la criatura
del hombre, casi que de rodillas, y le dijese, aquí estoy para servirte, ¿qué necesitas de mí? Eso es inaudito, eso es novedoso. Por eso la religión de Israel impacta, y por eso esa comprensión profunda que tienen de Dios es única. Yahvé es el que entra en la historia y decidió libremente comunicarse a un pueblo transhumante. Y a eso se debe el regocijo del que canta el Salmo. Nuevamente, la alegría se hace presente para desterrar la pobreza, de la amargura y de la desolación. Nuevamente, la alegría se hace presente para desterrar la injusticia. Entonces, algo que caracteriza también la justicia es la alegría, la alegría sana, la alegría sana. Es la única forma como se destierra la pobreza de la amargura y de la desolación. En el Salmo el Señor se revela como el Padre, atención, aquí se revela como el Padre de los huérfanos. Eso ya en el contexto de Israel, eso es nuevo. Eso es nuevo. Se revela como el padre de los huérfanos, como el defensor de las viudas. Y por eso el código, la ley de santidad tiene que cambiar. Y por eso en la ley de santidad aparece una mayor atención y mayor sensibilidad hacia la viuda y al huérfano. ¿La dificultad cuál es? Que resulta que está la Torah escrita, pero como para los judíos es tan sagrada la Torah escrita, junto a la Torah escrita aparece también la ley oral. Y ellos dicen que apareció desde el Sinaí. Es decir, que como la ley que fue dada tiene que adaptarse a distintos momentos y épocas del pueblo de Israel, entonces tiene que ser interpretada. Y esa interpretación da lugar a los Midrash, y luego a los Sedarim, y luego a la Mishnah, a la Tosefta, a la Gemara, al Talmud, es decir, a las prescripciones de Israel. De ahí, de estos libros, de estos textos que salen, que son típicamente judíos, que salen de la interpretación de la Torá, ahí es donde aparecen los 613 preceptos, allí. Pero, y esos 613 preceptos tienden a ser duros, mientras la Torá, ¿ah?, cada vez se libera más. Mientras en la Torá aparecen grandes códigos legales tendientes a la humanización, a la sensibilidad, a la fraternidad, las interpretaciones, por el contrario, hechas por los judíos se cierran más. Y por eso, entonces, Jesús, como tal, viene a llevar a plenitud la ley. Jesús tiene una religión. ¿Cuál es la religión de Jesús? ¿Cristiano? Es judío. ¿Judío? No, judía. ¿Cuál es? Claro, judío. ¿Cuál es su religión? Judía. ¿Cuál es su fe? Judía. ¿Cuál es su espiritualidad? Judía. ¿Qué viene a hacer? ¿Qué viene a hacer? No viene a inventarse nada nuevo, viene a llevar a la plenitud del judaísmo. Y en ese proceso de llevar a la plenitud al judaísmo resulta el cristianismo. ¿Por qué? Porque los distintos movimientos judíos del siglo I, que estaban atomizados porque eran muchísimas facciones, son incapaces de reconocer el mesismo de Jesús. Y los que lo reconocen y creen en él, entonces viven asumen un estilo de vida. Pero ahora lo que viene es a llevar a la plenitud, a que esa ley que está ahí se vea reflejada en él. Y luego, pues, San Pablo hablará de la justificación, pero ese es otro asunto. Entonces, aquí en este salmo, el Señor se revela como el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, aquel que procura un hogar para los indefensos. Ningún sector de la sociedad le es desconocido e indiferente. Atención a esto. A Dios, ningún sector de la sociedad del pueblo de Israel es desconocido y le es indiferente. Y él es el justo por excelencia. Entonces, si queremos vivir la justicia,
Ningún sector de la sociedad nos tiene que ser desconocido y nos tiene que ser indiferente. Es un Dios, ahí en el Salmo 68, siempre atento al devenir, siempre, al devenir de la historia de los hombres. No solo auxilia del peligro, sino que también repara pobrezas. Entonces, ¿es justo? ¿El justo por excelencia? Sí. Y si queremos aplicar la justicia divina, entonces, ningún sector de la sociedad nos tiene que ser desconocido, ningún sector de la sociedad nos tiene que ser indiferente, porque la justicia no solo se aplica al pobre que no tiene nada, sino también al rico que tiene carencia de alegría y carencia de sentido de vida, que tiene una enfermedad gravísima como es la incapacidad de ser sensible a la necesidad del otro y por eso no ayuda. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Transformarlo. Es un Dios, entonces, atento al devenir de la historia, que vive actualizado. Entonces, alguien que quiera hacer justicia, un ministro de Dios, tiene que vivir actualizado, tiene que leer, tiene que conocer, tiene que estar enterado, tiene que tener cultura, mucha cultura. Dios no solo auxilia del peligro, sino que también repara las pobrezas que hay. La justicia consiste también en reparar las pobrezas. Nos corresponde, entonces, levantar la voz. Si queremos ser justos, nos corresponde levantar la voz. ¿Ante qué? Ante las miserias, ante las desigualdades, ante las opresiones, pero también nos es urgente ir más allá, mucho más allá, y dinamizar mecanismos los que sean necesarios, gestionar ayudas, promover grupos operantes de solidaridad para ser catalizadores de Dios en la reparación de las pobrezas de nuestro entorno, casa, ministerio, sociedad, independientemente del credo que profesen quienes sufren, que eso es algo que también es importante. Imagínense entonces, como me decía un día una señora padre, y si viene una señora protestante, ¿le doy o no le doy mercado? Pues claro, ¿acaso el hambre conoce de religión? El hambre no conoce, no distingue, ¿no? Entonces, eso es importante. Desmontar, es necesario desmontar, luchar por desmontar ciertas estructuras de élite, que es una forma de combatir la indigencia. Al fin y al cabo, Dios se presenta como el Padre de todos los pobres del mundo, de los que tienen y de los que no tienen, de los que tienen otros tipos de carencia que no son materiales. Y la pobreza es la oportunidad para encontrarse con Él cara a cara sin morir. Atención. Hacer justicia en medio de la pobreza es una oportunidad para encontrarse con Él cara a cara y no morir. Es un espacio teofánico privilegiado. La pobreza, en medio de todo lo negativo que tiene, es un espacio teofánico, pero se convierte en espacio teofánico privilegiado cuando yo entro allí para hacer justicia, no para generar más pobreza, no para generar más dolor, no para generar confusión, sino para hacer justicia. ¿Cuál justicia? Pues mediante acciones prácticas. Primero, levantar la voz, atención, ante las miserias, ante las desigualdades, ante las opresiones. Pero para eso tengo que estar actualizado, estar metido y conocer la historia, el devenir, como lo hace Dios. Y luego de eso, entonces, de que conozca bien, ir más allá, dinamizar mecanismos, gestionar ayudas, promover grupos operantes de solidaridad, ser catalizadores de Dios en la reparación de las pobrezas de todo el entorno que hay. Y así, pues, vivir ese espacio teofánico, ejecutando justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios. La de Dios, como es caracterizado. Un Dios que se revela como el padre del huérfano, el padre de la viuda, aquel que procura un hogar,
un refugio para los indefensos, y al cual, acuérdense ustedes, ningún sector de la sociedad le es desconocido y le es indiferente, sino que es un Dios atento a actuar. Es ese Señor, como dice ahí en la diapositiva, que ha entrado para comunicarse y que ha entrado para hacer justicia en favor de los débiles y los excluidos. Son las notas, pues, de este Salmo 68, que podemos volver a él y mirarlo con atención siempre, porque tendrá algo nuevo que decirnos. El salmista, en la estrofa 68, 20, 21, comunica una intuición, como dice allí, bastante profunda. Fíjense en ustedes. Bendito sea el Señor día tras día. Dios nuestro Salvador nos alivia. Nuestro Dios es un Dios salvador. El Señor, mi dueño, nos libra de la muerte. Al expresar en poesía aquello que reside en su corazón y no puede contener, el que ora nos informa que ha percibido la presencia y la actuación de Dios cerca de él y se siente perteneciente a Dios. Y lo grafica diciendo, mi dueño. Un Dios discreto, lo cual no es impedimento alguno para que durante el trajín diario nos ayude a sobrellevar angustias, a sobrellevar decepciones, a sobrellevar tristezas y necesidades. Presentar una correcta imagen de Dios a la gente, formar al laicado con una correcta imagen de Dios, hermanos, ya es una forma de hacer justicia, y muy buena justicia. Nos vamos al receso y nos encontramos a las 10:40 nuevamente. Que tengan un buen descanso, que se tomen un café, que les dé fuerza para seguirme